Bienvenidos a todos a esta nueva exploración, especialmente a nuestra comunidad del canal Tiempo de María. El 16 de noviembre la Iglesia celebra a Santa Margarita de Escocia y hoy vamos a sumergirnos en la vida y el legado de esta figura tan notable. Nos basaremos en varias fuentes, ¿verdad? Crónicas de la época, biografías, como la que se atribuye a su confesor, Turgot, y también tradiciones que han llegado hasta hoy. La idea es entender bien quién fue esta mujer. Una princesa, fíjate, nacida en Hungría, en el exilio, con lazos con Inglaterra, y que acabó siendo reina y santa en Escocia. Toda una vida, ¿eh? Exactamente. Y creo que para nuestra audiencia en Tiempo de María, lo interesante va más allá de la biografía pura y dura. Queremos entender su fe, esa fe tan profunda, las obras que hizo, cómo influyó en la Iglesia, en Escocia, y cómo ese camino la llevó a ser santa. Ofrece mucho sobre piedad, caridad y el papel de la fe, digamos, en lo público. Pues sí, vamos a ello. Porque es fascinante, ¿no? Que una santa tan escocesa empezara tan lejos, en Hungría. Cuéntanos un poco de esos primeros años. Nació, si no me equivoco, sobre el 1045, hija del príncipe inglés Eduardo el Exiliado y de Ágata. Eduardo era hijo de un rey inglés, Edmundo II Brazo de Hierro, o sea, sangre real inglesa directa. Pero de Ágata, su madre, la cosa es más confusa, ¿verdad? Sí, ahí las fuentes no se ponen de acuerdo. Hay teorías que la emparentan con la realeza húngara, quizá con San Esteban I, el rey, o su mujer, Gisela de Baviera. Otras apuntan al Sacro Imperio, incluso a Kiev. Lo que sí sabemos es que Margarita nace en un momento, bastante movido en Hungría. San Esteban había muerto poco antes, su sucesor, Pedro Seolo, tenía problemas. De hecho, poco después de nacer Margarita, en 1046, hubo una revuelta pagana muy fuerte. Un entorno complicado para crecer, y más siendo extranjeros exiliados. Pues curiosamente, parece que a la familia de Eduardo no le afectó directamente esa revuelta, que sí fue dura para el clero. Poco después subió al trono Andrés I, que era cuñado de San Esteban, y le llamaban el Católico. Y este rey se volcó en restaurar el cristianismo con mucho fervor. Se cree que Margarita pasó su infancia allí, en esa corte, con un ambiente de mucha religiosidad. Y es muy probable que eso, claro, marcara su carácter, su fe, desde muy joven. Eso explicaría muchas cosas de su vida posterior. Hay una anécdota, que no sé si será leyenda o exageración, pero que dicen algunas crónicas, que era tan seria, tan devota, que nadie la vio reír jamás. ¿Te imaginas? Bueno, es posible. O quizás solo era la compostura que se esperaba de la realeza, sobre todo en una corte tan religiosa como esa. ¿Quién sabe? En cualquier caso, su vida da un vuelco importante hacia 1057. Su padre, Eduardo, es llamado a Inglaterra por el rey Eduardo el Confesor, que era su tío abuelo. No tenía hijos y lo veía como posible heredero. Y así la familia vuelve a Inglaterra, justo a tiempo para meterse de lleno en una de las mayores crisis de la historia inglesa. Vaya momento. Exacto. Llegan, pero Eduardo el Exiliado muere casi nada más pisar suelo inglés. La sucesión se pone imposible y todo estalla en 1066. Muere Eduardo el Confesor, el hermano de Margarita, Edgar Atheling, es proclamado rey por algunos, pero ¡zas! Llega Guillermo el Conquistador, la invasión normanda. ¡Guau! Un año tremendo para Inglaterra. Y en medio de todo ese caos, la familia de Margarita, claro, en una posición delicadísima. La historia de cómo llegan a Escocia es bastante cinematográfica, ¿no? Sí, la versión más conocida, la que ha perdurado, cuenta que, tras la derrota en Hastings, Ágata, la madre, decide huir con sus hijos. Quizá intentaban volver al continente, a Hungría o al Imperio, pero se dice que una tormenta tremenda en el Mar del Norte desvió el barco, y acabaron buscando refugio o naufragando en la costa escocesa, en el fiordo de Ford, y ese lugar, según la tradición, se llama St. Margaret's Hope, la esperanza de Santa Margarita. Una llegada casi milagrosa, buscando amparo en el reino vecino. Milagrosa o no, fue muy oportuna para el rey de Escocia Malcolm III. Malcolm Canmore le llamaban, cabeza grande. Era un rey guerrero, se había quedado viudo hacía poco de su primera mujer, Ingiborg, y de repente le llega una princesa anglosajona de linaje real directo.
Era una oportunidad política de primera. Casarse con ella le daba más legitimidad, sobre todo en zonas de influencia anglosajona de Escocia, y quizá un pretexto para meterse en asuntos ingleses. Claro, tenía todo el sentido estratégico para él. Sin duda, la boda fue bastante rápida, hacia 1070, en Dunfermline. Y fíjate que poco después, Malcolm empieza a hacer incursiones en Northumbria, en el norte de Inglaterra. A veces se dice que era para apoyar a su cuñado Edgar, que también estaba refugiado en Escocia, pero seguramente también buscaba expandir su propio poder. Aunque bueno, militarmente no tuvieron mucho éxito contra los normandos, que ya estaban bien asentados. Y de esa unión, del rey guerrero escocés y la princesa anglo-húngara tan piadosa, nace una familia numerosa y clave para el futuro de Escocia. 8 hijos, sí. 6 chicos y 2 chicas. Y aquí los nombres son muy significativos, como decías antes. Los chicos, Eduardo, como el abuelo materno, Edmundo, Ethelred, que fue abad, Edgardo, Alejandro y David. Las chicas, Edith, que luego se llamó Matilde, y María. Y 3 de los chicos, Edgardo, Alejandro I y David I, llegaron a ser reyes de Escocia. Y aquí viene una conexión increíble con la actualidad, ¿no? La hija mayor, Edith, o Matilde, como se la conoció después, Esa es. se casó con Enrique I de Inglaterra, el hijo pequeño de Guillermo el Conquistador. Un matrimonio crucial, porque unía la antigua línea real anglosajona, la de Margarita, con la nueva dinastía normanda. Y por ahí, la sangre de Santa Margarita llega hasta la familia real británica de hoy en día. Es increíble. Y además, otro dato familiar destacable, su hijo pequeño, David I de Escocia. Sí, otro rey muy devoto, un gran reformador de la iglesia escocesa, y venerado como santo también, aunque no canonizado formalmente como su madre. Madre e hijo santos en el trono de Escocia. Impresionante. Exacto. Y esto nos lleva a un punto más debatido del legado de Margarita, su impacto cultural. Algo que siempre señalan los historiadores es el contraste en los nombres. Los hijos de Malcolm con su primera esposa tenían nombres gaélicos, nórdicos, como Duncan. Pero todos los hijos de Margarita tienen nombres anglosajones o bíblicos. Edward, Edgar, Alexander, David. Y de ahí viene la interpretación de que ella fue la que impulsó un cambio cultural, una anglicanización. Esa ha sido la versión tradicional, sí. Que Margarita, con su origen y su piedad más europea, fue una fuerza clave para que en la corte escocesa se adoptaran costumbres, lengua, formas de gobierno más inglesas. Y que eso fue en detrimento de la cultura gaélica tradicional, sobre todo en las tierras bajas, las Lowlands. Pero esa visión se está, matizando ahora, ¿no? Sí, hay matices importantes. Primero, es dudoso que los hijos de Margarita fueran vistos al principio como los herederos principales. Malcolm tenía hijos mayores y hermanos, y según la costumbre gaélica, la Tanistry, ellos tenían derechos sucesorios fuertes, o al menos iguales. Así que ponerles nombres anglosajones no garantizaba nada. Entonces, ¿por qué esos nombres? ¿Qué explicación podría haber? Pues varias razones estratégicas, quizá. Una, reforzar las reclamaciones al trono inglés, por el linaje de Margarita. Otra, afianzar el poder en zonas de Escocia como Lothian, la zona de Edimburgo, que ya eran más angloparlantes, más cercanas culturalmente a Northumbria. Era una forma de tender puentes ahí. Y además, sabemos por Turgot, su biógrafo, que Margarita apoyó económicamente a comunidades monásticas celtas, gaélicas, así que no parece que tuviera una hostilidad general hacia ellos. Sin embargo, parece que no todo el mundo en la Escocia gaélica la veía bien. Has mencionado antes un nombre sorprendente. Sí, es un contrapunto muy interesante a la imagen de la santa. En algunas tradiciones gaélicas posteriores, orales o escritas más tarde, se refieren a ella como Magriad na Malacht, que se suele traducir como Margarita la Abominable o Margarita la Maldita. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se explica ese contraste tan brutal con Santa Margarita? Es difícil saberlo seguro. Las fuentes son tardías. Pero probablemente refleja el resentimiento de algunos sectores gaélicos ante los cambios que hubo en Escocia con Malcolm III y que se aceleraron con sus hijos, los de Margarita. Cambios como una mayor influencia de la Iglesia de Roma frente a las tradiciones celtas, la introducción del feudalismo al estilo normando, el avance del idioma escocés de las tierras bajas, el Scots, frente al gaélico en la corte. Y Margarita, como reina influyente y madre de los reyes que siguieron esas políticas, pudo convertirse en un símbolo de esos cambios, vistos como negativos para la cultura tradicional.
Esto nos recuerda que las figuras históricas, incluso los santos, son vistas de formas muy distintas según quien mire, ¿no? No hay una única historia. Exactamente, es una lección importante sobre cómo se forma la memoria histórica. La misma persona puede ser venerada por su piedad por unos y vista como agente de un cambio cultural no deseado por otros. Y ambas visiones pueden tener base en la realidad, reflejando las tensiones de la época. Pero volvamos a la faceta por la que es más conocida y venerada. Su fe profunda, sus obras de caridad, que para nuestra audiencia en Tiempo de María es quizá lo central. Sin duda. La biografía de Turgot está llena de ejemplos. Describe cómo Margarita pasaba horas rezando, leyendo las escrituras, vidas de santos. Dicen que promovió una mayor reverencia en la Eucaristía, que intentó alinear algunas prácticas de la Iglesia escocesa con las de Roma, como el ayuno de Cuaresma, las leyes matrimoniales. Y su caridad, que era legendaria por lo que se cuenta. Sí, se dice que invitaba regularmente a pobres y huérfanos al castillo, que les lavaba los pies imitando a Cristo, y les servía comida a ella misma antes de comer, que fundó hospitales, hospederías para peregrinos. Una anécdota famosa cuenta que usaba dinero del Tesoro Real para rescatar a compatriotas ingleses esclavizados en las incursiones escocesas. Incluso se dice que tenía una influencia buena, piadosa, sobre su marido, el rey Malcolm, que era un hombre más rudo, más guerrero. Sí, Turgot sugiere que ella lo animaba a rezar, a ser justo, generoso. Y aunque Malcolm no sabía leer, cuentan que admiraba tanto los libros de oración de Margarita, que estaban muy ilustrados, que los cogía, los besaba y mandaba adornarlos con oro y joyas. Uno de esos libros, un evangelio pequeño, de bolsillo, ha sobrevivido. Es el Evangelio de Santa Margarita. ¿Qué tragedia familiar? Sí, muy duro. En noviembre de 1093, Margarita ya estaba muy enferma en el castillo de Edimburgo. Y mientras, su marido, Malcolm, y su hijo mayor, Eduardo, el heredero según la costumbre inglesa, estaban en otra incursión en Northumbria. El 13 de noviembre cayeron en una emboscada cerca del castillo de Alnwick. Murieron los dos. ¡Qué golpe tan terrible para ella! Esposa y madre y ya enferma. Fue otro hijo, Edgardo, o quizá Edmundo, las fuentes no están claras, quien volvió corriendo a Edimburgo a darle la noticia. Turgot cuenta que Margarita lo recibió con calma, pero destrozada por dentro. Le pidió que le dijera la verdad, aunque fuera dura. Y al saber que habían muerto su marido y su hijo mayor, miró al cielo, dio gracias a Dios, aceptando ese sufrimiento como una purificación. ¡Qué muestra de fe, incluso en el momento más oscuro! Sí. Su salud, que ya estaba muy mal, empeoró rapidísimo. Murió solo 3 días después que ellos, el 16 de noviembre de 1093. Dicen que murió abrazada a un crucifijo negro, el Black Rood of Scotland, una reliquia que, según la tradición, ella misma había llevado a Escocia y que se convirtió en un símbolo nacional importante. Su muerte, tan unida a la de su esposo y con esa aceptación tan piadosa, selló esa imagen de santidad, ¿no? Exacto. Toda su vida de oración, caridad, fidelidad a la Iglesia y esa fortaleza final fueron la base para que siglo y medio más tarde, en 1250 o 1251, el Papa Inocencio IV la canonizara oficialmente. La reconoció como santa para toda la Iglesia. Un reconocimiento formal a una vida vivida, bueno, en grado heroico, como se dice. Y como decíamos al principio, su fiesta es justo el 16 de noviembre, el día de su muerte, de su nacimiento al cielo. Aunque durante un tiempo se celebró en junio, la reforma del calendario la devolvió a esta fecha. Y su legado no se quedó ahí, en los libros o el calendario. Su nombre está grabado en Escocia. Totalmente. En Escocia es muy visible. La abadía de Dunfermline, donde la enterraron con Malcolm. Aunque sus restos se perdieron en la reforma, el lugar está ahí. Sitios como Queen's Ferry, el ferry de la reina, que dicen que lo puso ella para los peregrinos que cruzaban el Forth. La Queen Margaret University en Edimburgo, hospitales, calles, su huella está por todas partes. Pero lo que quizá es más llamativo, y muy relevante para nuestra audiencia global, es cómo su culto ha cruzado el charco. Ha llegado a América. Sí, eso es increíble. Hay devoción viva en América Latina. Parroquias, colegios, en México, en Zapopan, en Chile, en Viña del Mar y Santiago, donde dices que recibieron una reliquia suya con gaitas escocesas y todo. ¡Qué curioso! Sí, un vínculo cultural directo, muy bonito. Y también en Perú, en Lima, capillas en Argentina, en Pilar, en Buenos Aires y en El Fortín, Córdoba, donde justo el 16 de noviembre es su fiesta patronal. ¿Y qué nos dice eso?
Que su devoción se haya extendido tanto, ¿no pasa con todos los santos medievales? Pues creo que habla de varias cosas. Por un lado, de cómo se difundió el catolicismo, claro, con misioneros que llevaban sus devociones. Quizá hubo conexión con benedictinos o cistercienses, por la influencia de Margarita en el monacato escocés. Por otro lado, quizá la figura en sí misma, una reina piadosa, caritativa, madre de familia, fiel a la Iglesia, resuena en distintas culturas. Esa mezcla de nobleza, fe y acción social puede ser un modelo muy atractivo. Y también el hecho de ser una extranjera, que se integra y desde la perspectiva de la Iglesia transforma positivamente su nuevo hogar. Eso puede tener eco en sociedades formadas por migraciones. Una figura que, a pesar de esas complejidades históricas que veíamos, sigue inspirando fe hoy, a través de siglos y continentes. Sin duda, es el testimonio de un legado espiritual que va más allá del tiempo y la geografía. Una reina consorte que por su fe y sus obras dejó una marca imborrable en Escocia y sigue viva en comunidades católicas por todo el mundo. Entonces, resumiendo un poco para la comunidad de Tiempo de María, hemos viajado de Hungría a Escocia, siguiendo a Margarita, princesa exiliada, reina, madre de reyes y de otro santo, famosa por su piedad, su caridad, pero también una figura con esas tensiones culturales de su época, vista como santa por muchos y como agente de un cambio no deseado por otros. Y esto nos deja una reflexión final, quizá, algo en qué pensar. ¿Cómo integramos, desde la fe, estas distintas caras de una santa? La imagen de la reina devota, modelo de virtudes, que cuida a los pobres, que fortalece la Iglesia, es muy poderosa, muy inspiradora. Pero también hay que reconocer esa otra memoria, la de Mairead na Mhalacht. Nos recuerda que las acciones de las figuras históricas, incluso las más santas, tienen consecuencias complejas y se interpretan distinto según la cultura, los intereses. No se trata de poner en duda su santidad, claro, que la Iglesia ha reconocido. En absoluto, sino de entender que la santidad se vive en la historia concreta, con sus tensiones, sus conflictos. La historia de Santa Margarita nos invita a mirar con más profundidad, con más matices. Nos enseña que incluso en las vidas ejemplares hay complejidades y nos desafía a pensar cómo interactúan la fe, la cultura, el poder, la política. Y nos recuerda que la memoria histórica siempre se construye, a veces se disputa, y hay que abordarla con honestidad, buscando entender todas sus dimensiones. Una lección valiosa, creo, sobre cómo leer el pasado para entender mejor nuestro presente.